El hundimiento del Titanic no solo fue una tragedia, para algunos fue un crimen disfrazado de accidente. A bordo viajaban algunos de los hombres más poderosos de Estados Unidos, figuras que se oponían firmemente a la creación de la Reserva Federal, una institución que cambiaría para siempre el sistema financiero mundial. John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim e Isidor Straus, tres de los magnates más influyentes de su tiempo, todos murieron aquella noche helada. En contraste, J.P. Morgan, dueño de la naviera White Star Line y principal impulsor de la Reserva Federal, tenía reservado su lugar en el Titanic, pero canceló su viaje a último momento. ¿Fue solo una coincidencia? ¿O alguien decidió quién debía vivir y quién debía morir en el naufragio más famoso de la historia? En este video exploraremos una de las teorías más perturbadoras sobre el Titanic, su conexión con las sociedades secretas y el posible plan oculto detrás de su hundimiento. Una historia donde lujo, ambición y conspiración se mezclan en las profundidades del Atlántico. Pero antes de sumergirnos en esta investigación llena de incógnitas, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. ¿Y si el hundimiento del Titanic no hubiera sido solo una tragedia marítima, sino la clave para que unos pocos hombres se adueñaran del dinero de todo un país? A principios del siglo XX, Estados Unidos vivía una época de enorme crecimiento económico, pero también de gran inestabilidad. El país se había convertido en una potencia industrial. Las fábricas producían a un ritmo nunca visto. Los ferrocarriles conectaban ciudades enteras y la riqueza fluía hacia las manos de unos pocos. Sin embargo, el sistema bancario era frágil, caótico y vulnerable a crisis que podían destruir fortunas de la noche a la mañana. En 1907, una gran crisis financiera paralizó Wall Street. Bancos pequeños quebraron en cadena, los ahorros de miles de ciudadanos desaparecieron y la confianza en el sistema estuvo a punto de colapsar. En medio de ese caos, un solo hombre intervino: J.P. Morgan. Con su propio dinero y con el respaldo de sus aliados, organizó un rescate que estabilizó el mercado. Aquel episodio lo consolidó como el banquero más poderoso de Estados Unidos y, para muchos, como el verdadero amo de la economía nacional. Pero la pregunta que surgió fue inevitable. ¿Era sano que todo un país dependiera de un solo hombre para evitar el colapso? Los grandes banqueros respondieron con una propuesta: crear una institución que centralizara el poder, capaz de imprimir dinero, regular las tasas de interés y dirigir la economía desde las sombras. En 1910, un grupo selecto de banqueros y políticos se reunió en secreto en la isla Jekyll, en Georgia. Lo hicieron de noche, viajando con identidades falsas y cuidando que nadie supiera lo que estaban planeando. Aquella reunión clandestina sería el origen de la Reserva Federal, una institución que, según sus promotores, garantizaría estabilidad y evitaría futuras crisis. Pero no todos estaban convencidos. Para muchos empresarios y millonarios independientes, la Reserva Federal no representaba seguridad, sino una amenaza. Creían que entregar el control de la economía a un pequeño grupo de banqueros privados era poner el destino del país en sus manos. Temían que las decisiones ya no se tomaran en beneficio del pueblo, sino para enriquecer a esa élite que operaba en las sombras. Aquí se trazó la línea que separaría a los bandos. De un lado, J.P. Morgan y los grandes banqueros que veían en la Reserva Federal la oportunidad de consolidar su dominio financiero. Del otro, hombres como John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim e Isidor Straus, que defendían un sistema libre de ese control centralizado. Lo inquietante es que algunos de esos opositores más poderosos terminarían a bordo del Titanic en abril de 1912 y ninguno regresaría con vida. ¿Qué probabilidades había de que tres de los opositores más poderosos a la Reserva Federal viajaran juntos en el Titanic y murieran la misma noche? El Titanic no solo transportaba cientos de pasajeros en busca de una travesía de lujo. Entre sus muros viajaban algunos de los hombres más influyentes y ricos de Estados Unidos, hombres que compartían algo en común: se oponían firmemente a la creación de la Reserva Federal.
John Jacob Astor IV era quizá el más conocido. Hijo de una de las familias más ricas de América, poseía una fortuna gigantesca construida sobre inversiones inmobiliarias, hoteles y negocios innovadores. Astor era visto como un visionario, un hombre que apoyaba la ciencia y la tecnología de su tiempo, pero también era un crítico de entregar el control de la economía a un puñado de banqueros privados. En el Titanic viajaba junto a su joven esposa Madeleine, que estaba embarazada. La noche del desastre la acompañó hasta un bote salvavidas, asegurándose de que quedara a salvo. Luego regresó a la cubierta y nunca volvió a ser visto. Benjamin Guggenheim representaba otro de los grandes apellidos de la élite. Su fortuna provenía de la minería y la industria, un imperio que lo hacía independiente del círculo financiero de Morgan. Para Guggenheim, la Reserva Federal era un obstáculo que le restaría poder y libertad en sus negocios. Testigos cuentan que, al comprender que no había suficientes botes para todos, se vistió con su mejor traje y le dijo a un compañero que estaba preparado para morir como un caballero. Fue visto por última vez en la cubierta, esperando con serenidad su destino. El tercero de este trío era Isidor Straus, copropietario de los grandes almacenes Macy's y una figura respetada tanto en los negocios como en la política. Straus rechazaba la idea de que un banco central privado dictara el rumbo de la economía estadounidense. En el Titanic viajaba junto a su esposa Ida. Cuando le ofrecieron un lugar en un bote, ella lo rechazó, prefiriendo quedarse a su lado. Testigos cuentan que la pareja permaneció abrazada en cubierta hasta el final, convirtiéndose en un símbolo de amor eterno en medio de la tragedia. 3 magnates, 3 fortunas, 3 opositores de peso al plan de J.P. Morgan. Los 3 murieron la misma noche en el Titanic, mientras su rival más poderoso, el hombre que más tenía que ganar con la creación de la Reserva Federal, había cancelado su viaje en el último momento. Para muchos, esto no fue una simple coincidencia, fue la eliminación silenciosa de quienes podían interponerse en el camino de un cambio financiero que alteraría el curso de la historia. ¿Cómo explicar que el hombre que más se beneficiaría de la creación de la Reserva Federal y que además era dueño de la naviera propietaria del Titanic no subiera al barco en el último momento? J.P. Morgan no era un simple banquero, era el hombre más poderoso de la economía estadounidense en las primeras décadas del siglo XX. Su influencia se extendía desde los ferrocarriles hasta la industria del acero, pasando por la electricidad, las comunicaciones y, por supuesto, el mundo de las finanzas. Fue uno de los arquitectos de gigantes como General Electric y U.S. Steel, y con su sola firma podía decidir el futuro de bancos y empresas enteras. En el caso del Titanic, Morgan no era un espectador externo. A través de su conglomerado financiero, controlaba la International Mercantile Marine, compañía a la que pertenecía la White Star Line, dueña del Titanic. Dicho de otra manera, Morgan no solo financiaba la creación de la Reserva Federal, también tenía en sus manos el destino del barco más famoso de la historia. Por eso resulta tan desconcertante su ausencia. Morgan había reservado una lujosa suite para el viaje inaugural, con todas las comodidades posibles. Tenía planeado viajar en el Titanic, pero a último momento canceló su participación, alegando problemas de salud. Sin embargo, poco después fue visto en Francia, disfrutando de unas vacaciones junto a su amante, en perfecto estado. Él no fue el único en bajarse. Otros millonarios cercanos a los círculos financieros también cancelaron su travesía justo antes de zarpar. Lo extraño es que entre quienes sí abordaron y nunca regresaron estaban justamente sus principales opositores a la Reserva Federal: Astor, Guggenheim y Strauss. Para quienes defienden la teoría de la conspiración, la ausencia de Morgan no fue casualidad, era el indicio de que sabía exactamente lo que iba a ocurrir. Mientras sus rivales más peligrosos se hundían en las aguas del Atlántico, él permanecía a salvo en Europa, esperando el momento de consolidar su victoria. Un año después, en 1913, la Reserva Federal fue aprobada. El camino estaba despejado y los hombres que podían haber bloqueado ese proyecto ya no estaban para oponerse. ¿Y si el hundimiento del Titanic no fue un accidente, sino un sacrificio planeado por sociedades secretas para consolidar su poder sobre la economía mundial? La versión oficial dice que el Titanic chocó contra un iceberg y que esa sola causa fue suficiente para hundirlo. Sin embargo,
Para muchos investigadores alternativos, aquella noche fue mucho más que un accidente. Ven al Titanic como el escenario de una conspiración cuidadosamente diseñada para eliminar a los hombres que podían detener la creación de la Reserva Federal. Los defensores de esta teoría señalan que la reunión secreta de 1910 en la isla Jekyll no fue un simple encuentro de banqueros, sino una verdadera conspiración de élite. Asistieron figuras como Nelson Aldrich, Paul Warburg y representantes de los bancos más poderosos del mundo. Viajaron bajo identidades falsas, usaron trenes privados y se ocultaron del público para redactar el plan maestro que daría nacimiento a la Reserva Federal. La discreción fue tal que durante décadas apenas se habló de ese encuentro y muchos lo califican como una auténtica logia financiera. Aquí es donde entra en juego la sospecha de las sociedades secretas. Morgan, con sus vínculos en Europa y Estados Unidos, mantenía relación con masones y banqueros internacionales que compartían un mismo objetivo: el control absoluto de la economía. Para quienes creen en esta versión, la muerte de Astor, Guggenheim y Strauss no fue casualidad, sino parte de un sacrificio necesario para limpiar el camino. Los detalles inquietan aún más si se consideran en conjunto. Un barco que se vendió como insumergible. Los opositores más fuertes al plan de la Reserva Federal reunidos en su travesía inaugural. El principal beneficiario, J.P. Morgan, ausente de último momento. Y, tan solo un año después del desastre, la aprobación definitiva de la Reserva Federal. ¿Podría todo esto ser coincidencia? Tal vez, pero la acumulación de hechos sospechosos hace que para muchos el Titanic represente algo más que un naufragio, el símbolo de cómo las élites, bajo la sombra de sociedades secretas, estarían dispuestas a sacrificar cientos de vidas con tal de lograr sus objetivos. Más de un siglo después, la pregunta persiste. ¿Fue el Titanic víctima del hielo del Atlántico o del frío cálculo de hombres que decidieron hundirlo para levantar, desde las sombras, un nuevo orden financiero? El Titanic fue concebido como un símbolo de lujo y poder, un coloso insumergible que prometía marcar el inicio de una nueva era. Pero aquella noche del 15 de abril de 1912 lo transformó en algo muy distinto, un misterio que sigue vivo más de un siglo después. Las muertes de Astor, Guggenheim y Strauss, la ausencia sospechosa de J.P. Morgan, las reuniones secretas en la isla Jekyll y la creación de la Reserva Federal un año después forman un rompecabezas inquietante. ¿Se trató de una tragedia inevitable causada por el azar o de un crimen cuidadosamente disfrazado de accidente? El Titanic descansa en silencio en el fondo del Atlántico, pero sus secretos siguen flotando en la superficie. Y quizá nunca sepamos toda la verdad. Y ahora la pregunta es tuya. ¿Qué crees tú? ¿Accidente o conspiración? Si quieres seguir explorando los misterios ocultos de la historia, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.